Muy buenas noches. Hoy vamos a mostrarles cómo migrar una base de datos de SuperSep en formato compatible con Access hacia un servidor de base de datos tipo SQL Server. Usaremos la consola de administración del SQL Server 2005 para hacer el ejemplo. Nos firmaremos como administradores. Y lo que haremos primeramente será crear un login. El login que normalmente recomendamos es SuperSep. Como este login ya está creado, podemos crear cualquier otro, cualquiera funciona. El login que crearemos en este momento va a ser calidad. Va a tener autenticación dentro del mismo SQL Server. El password forzosamente tendrá que ser la palabra password con mayúsculas. Si por alguna razón, ya sea la versión de SQL Server o las políticas de la organización, no fuera aceptable este password por ser demasiado débil, se puede poner cualquier otro password. Solamente habrá que pedir al soporte de SuperSep que se genere un archivo encriptado con ese password distinto para efectos de que SuperSep pues, pueda acceder a todas las transacciones que tiene que hacer con SQL Server. Igualmente las políticas de las contraseñas pues pueden estar o no activadas dependiendo de las políticas de la organización. Y lo que es importante es el rol del usuario. Idealmente tendría que ser también un administrador, pero si no, por lo menos tendrá que tener permisos o privilegios de creador de base de datos. Muy bien. Teniendo creado nuestro usuario o login calidad, por el momento sería todo lo que tendríamos que hacer dentro de SQL Server. El segundo paso sería ubicar la herramienta de conversión que viene incluido con el mismo SuperSep. En el grupo de programas de SuperSep tenemos una herramienta que dice convertir de versión anterior. La ejecutamos y dentro de esta herramienta hay una sección que dice MDB a SQL. Aquí primero nos cercioramos de que la ruta de origen de la base de datos sea precisamente la que nos interesa y escribiremos la contraseña que ya mencionamos, password con mayúscula. Después tenemos que marcar cuál es el destino de estos datos que ahorita están en un formato compatible con Access, a dónde van a ir a dar en SQL. Entonces el proveedor va a ser SQL Server. El servidor pues es el nombre de la instancia de SQL Server. El usuario va a corresponder al usuario que acabamos de dar de alta con la contraseña que hayamos seleccionado. Normalmente es password. El nombre de la base de datos podemos dejar este que es el valor por omisión. Podemos poner cualquier otro. Y en formato de fecha no hace falta modificar nada. En opciones marcaremos migrar configuración, migrar datos muestrales. Podemos escoger un rango de fechas de los datos que ya estén capturados, en su caso. Y seleccionamos que queremos migrar de MDB a SQL. Entonces ya estamos listos para hacer la migración. Solamente oprimimos convertir. El sistema nos pide una confirmación de las fechas.
E inmediatamente nos pregunta si queremos crear la base de datos. Precisamente es la base de datos que definimos aquí. Y la va a crear este usuario. Decimos que sí. Y el sistema prosigue, ya creó la base de datos y ahorita ya está transfiriendo los registros que pertenecen a la configuración. Máquinas, productos, especificaciones, etc. Cuando termina de migrar la configuración, continúa con ya propiamente los datos muestrales. Y estos se graban en una nueva base de datos que viene a ser el mismo nombre que nosotros dimos, anexada a la palabra data. Decimos que sí. Y entonces el sistema procede a convertir todos los archivos de datos que tenga, los empieza a migrar registro por registro hacia el SQL Server. Esta labor puede tomar algunas horas, dependiendo de la cantidad de registros que ya tengamos capturados. Aproximadamente el sistema tarda por cada 100 registros, 1 segundo por cada 100 registros. Entonces, si tenemos, digamos, 1.000.000 de registros, pues sí podrían ser 2:30, 3 horas de trabajo, y habrá que tomar en cuenta eso. Al terminar, pues nos marca la hora de terminación, la palabra fin, y en este momento ya nuestros datos deben estar en SQL Server. Vamos nada más a verificar lo anterior. Ya deberíamos tener aquí en la sección de bases de datos, debemos tener dos bases de datos que no existían antes, SSEP 2012 y SSEP 2012 Data. SSEP 2012 tendrá las tablas de configuración, por ejemplo, las características. Estas son todas las características que vienen en la configuración. Y la segunda base de datos es la que contendrá los datos muestrales. Por cada archivo de Access que tuviéramos, el sistema crea 3 tablas dentro de esta base de datos de datos. Es una tabla para el registro de auditoría, otra tabla con los datos propiamente y otra tabla con la bitácora de cambios. Si quisiéramos consultar, por ejemplo, la tabla del formato ABC, máquina LIN 1, producto ABC 21, pues entraríamos aquí y tendríamos que ver pues los registros que teníamos ahí capturados en formato MDB, ahora están dentro de SQL Server completos. Muy bien. Finalmente, ya con esta base de datos, pues ya podríamos trabajar en SuperSEP. El último paso será dirigir el acceso de los datos precisamente al servidor. Ahorita todavía el acceso está hacia la base de datos en formato Access. Estos usuarios están todavía en la base de datos de tipo Access. Nos firmamos, cualquier usuario que tenga acceso al menú de configurar, y vamos a la opción que dice ubicación de base de datos. Aquí cambiaremos la selección de JET, la vamos a cambiar a SQL Server. Vamos a escribir precisamente el nombre de la instancia de nuestro server, cómo se llama nuestra base de datos, cuál es el usuario, la contraseña por default es password o la que se indique en ese archivo encriptado para una contraseña más fuerte. Y el formato de fechas no tiene, para efectos prácticos, no tiene ninguna relevancia. Aceptamos.
Y en este momento el sistema intenta hacer la conexión. Si logra hacer la conexión, pues ya lo que estamos viendo aquí ya son datos que están en SQL. Podemos probar si el sistema funciona correctamente. El usuario final pues no notará prácticamente ninguna diferencia con su base de datos tipo Access, excepto cuando los archivos empiecen a crecer en número de registros. Se tiene una garantía de una base de datos más robusta y probablemente hasta más rápida. Estamos capturando algunos registros de ejemplo solamente para confirmar que efectivamente se encuentran dados de alta en SQL Server. Vamos a consultar otra vez nuestra tabla y aquí ya deberíamos ver los registros nuevos, que son estos que están aquí, con los datos que recién capturamos. Pues eso es todo lo que se necesita para hacer esta migración. Que tengan muy buenas noches. Gracias.